como ahorita lo decía Seir, Señor, que tu Espíritu se mueva entre los que estamos aquí, Señor, que tu presencia nos transforme, nos cambie y que seamos plenos de tu presencia en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén y amén. Puede tomar su asiento, por favor. Bienvenidos a Grupo Unidad Matamoros, qué bueno que nos acompaña. Antes de empezar con el mensaje, hoy tenemos presentación de niños. Si usted tiene a su pequeño aquí en Cuneros, en Geo Babies, si quiere puede ir a Bayo. Estamos compartiendo la misma serie que en Grupo Unidad La Arena, en el Jiré. Este año Dios está guiando a Grupo Unidad a que estemos realmente unidos en todo, en enseñanza, en equipo, en alcanzar esta ciudad. Y lo mismo que está usted experimentando aquí es lo mismo que está pasando en los otros campus, lo mismo que en Grupo Unidad. Así que les manda un fuerte abrazo y un saludo el Pastor Juan. Y bueno, esta ocasión Pastor Marco está ahí en Grupo Unidad, hay presentación de niños y le tocó estar apoyando allá. Y bueno, pues ahora me tocó venir a compartir y tener este privilegio de estar aquí. Mi nombre es Raúl Rendón, servimos también en Grupo Unidad. Y bueno, el tema de hoy es el poder de la oración. ¿Se acuerda el último tema? ¿Cuál fue de la oración o ya no? Porque la semana pasada fue libre. Entonces la semana pasada no hubo serie. La antepasada, ¿no? Nadie, ¿verdad? Bueno, hablamos la última vez el secreto, en lo secreto con Dios, las conversaciones. Recuerda que estamos hablando que esta serie es en la oración, pero estamos titulándola Conversaciones. Y todos nosotros conversamos todos los días, por chat, por teléfono, en el cafecito, en el trabajo. Todos tenemos conversaciones. Hay un estudio donde dice que las mujeres tienen más palabras que los hombres para conversar. Creo que son más de 14,000 y el hombre anda como en 4,000. Entonces, quiere decir que todos los días hay palabras. Y la conversación, lo hablábamos en las semanas anteriores, se necesitan dos personas. Un emisor, un remitente y un mensaje. Entonces, cuando usted y yo conversamos con Dios, la última enseñanza fue en lo secreto. ¿Qué es lo que usted conversa con Dios? ¿Es solamente agradecimiento? ¿Es solamente una lista de peticiones? ¿Es simplemente preguntarle cuál es su voluntad? Porque si usted me pregunta a mí si yo tengo peticiones para Dios, yo le puedo sacar una lista, pero sí grande, de peticiones que tengo, de trabajo, de salud, de vacaciones, de familia, de los hijos, de la suegra, de la vecina. O sea, tenemos una gran lista de peticiones, sabiduría para el negocio, con el jefe, en la empresa. Tenemos 1000 peticiones. Ahora, ¿está mal? No, no está mal. Aún Dios nos dice, pídanme y se les dará. Y antes de que tú me pidas, yo ya sé qué es lo que necesitas. Pero esta serie está enfocado a que podamos profundizar más con Dios. A que salgamos de nada más meter los deditos así en la orillita y vivir una vida de cristianismo, de autosatisfacción, de egoísmo. Con que yo esté bien, con que Dios me bendiga a mí, que esté bien mi trabajo, mi familia. Porque muchas veces creemos que eso es ser cristiano, que todo esté bien. Pero ¿qué hay de esas conversaciones más profundas con Dios? Donde es saber cuál es su voluntad. De hecho, Mateo 6:10 es una parte del Padre Nuestro donde enseña el modelo de oración, donde dice que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y recuerda usted que cuando Jesucristo está previo a ser crucificado en el Getsemaní, Él está sudando gotas de sangre. ¿Recuerda esa parte? ¿Y qué le dijo a su Padre? Si puedes hacer que esta copa pase de mí, que se haga, pero no sea mi voluntad, sino la tuya. Si analizamos esa parte, ¿Él está en un momento de agonía? ¿Sí o no? ¿Está sufriendo? ¿Tiene temor? ¿Ansiedad? ¿Pánico?
O sea, imagínese, sudó gotas de sangre. Yo nunca he llegado a ese nivel, he tenido estrés, pero no un estrés donde, oye, sudé sangre. ¿Se imagina usted el miedo que estaba pasando en ese momento Jesucristo? Y uno que esperaría en una oración, ay, Dios me quitó este temor y esta angustia. ¿Se la quitó? No, era un proceso que tenía que pasar. Y digo, no es el tema, pero aprovecho para no dejarlo con la duda. Si no hubiera sucedido eso, usted y yo no estaríamos aquí ahora. Si Dios hubiera dicho, está bien que mi hijo no pase este proceso, jamás hubiera sido crucificado, jamás hubiera entregado su sangre por usted, por mí, y no estaríamos ahorita alabándole y bendiciendo su nombre, que nos dio perdón de pecados, que nos dio vida eterna, que nos ama. Entonces, hay a veces oraciones que usted y yo tenemos que entender que son procesos que Dios no nos va a librar, que son procesos que tenemos que pasar para crecer en la fe, para madurar, para depender de Dios, porque después vamos a decir, Señor, gracias por ese proceso, porque ahora dependo de ti, porque ahora confío en ti. Entonces, de eso se trata esta serie, de salir de esa comodidad y afrontar nuestras situaciones, las dificultades, y no tirar la toalla. Es que como Dios no me sanó, Dios no me proveyó, Dios no trajo a mi hijo otra vez a casa, Dios no me quiere. No, estamos en un proceso. Por eso Jesús le dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Entonces, en esa conversación que tenemos tú y yo en el secreto, ¿le estás torciendo la mano para que se haga tu petición? Porque son oraciones a veces berrinchudas, como los niños. Es que yo quiero este juguete, quiero el juguete, quiero el videojuego, lo quiero. Y usted como padre dice, no te lo voy a dar, es un mal, vas a estar enviciado en eso. Quiero este trabajo. No, porque te estoy preservando, te estoy cuidando de un peligro más allá que tú no ves. Entonces debemos de aprender a orar, debemos de aprender a tener esas conversaciones con Dios, tener la madurez y decir, Señor, si esto es lo que yo quiero, esto es lo que en mi plan perfecto, cerrar este negocio con este cliente, voy a hacer esto, voy a salir de vacaciones, voy a invertir, voy a comprar, sí. Pero ¿y si no es el tiempo, si no es el proceso? Debo de entender que Dios me está llevando a depender y confiar de Él. Y esa parte se dice bien fácil, pero llevarla a cabo cuesta. Pero eso es someter mi voluntad a la de Dios y confiar en Él. Por eso dice que se haga en el cielo como en la tierra tu voluntad. Y cuando nosotros venimos a una reunión como esta, recibimos a Jesús, entonces en ese momento nosotros somos el templo del Espíritu Santo y Él habita en nosotros. 1 Corintios 3:16 dice, ¿no se dan cuenta de que todos ustedes son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? ¿En dónde vive? En nosotros. Entonces hoy vamos a estar hablando del poder de la oración. ¿Cómo hacer más eficaz nuestra oración? Hablamos que las conversaciones en lo secreto es hablar la palabra, orar la palabra, leer la palabra, y en base a lo que la palabra dice, que es lo que Dios dijo, entonces va a ser mi oración. Pero ahora, ¿cómo puedo hacer todavía mi oración más poderosa, más eficiente, con más resultados? Mire, le voy a leer tres citas. Y entramos a la materia. Mateo 10:20 dice, pues no serán ustedes los que hablen, sino que el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Efesios 6:18, oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. ¿Oren cómo? ¿Pero en qué? ¿Y eso cómo se hace tú? Pues si apenas sé orar el Padre Nuestro, es lo único que me enseñaron a mí. Mi mamá, mi abuelita es lo que me enseñaron, y ahora tú me dices que ore en el Espíritu, ¿cómo? Y luego me dices que en todo tiempo, ¿cómo? Judas 1:20. Pero ustedes, queridos amigos, deben edificarse unos a otros en su más
a otros en su más santísima fe, orar en el poder del Espíritu Santo y esperar. Diga conmigo, esperar. Ya valió gorro, ¿verdad? Ahí ya, pues que no es rápido, que no vamos a hacer más poderosa la oración, que no es más eficiente, no va a ser más rápido el proceso. No, dice, ora en el Espíritu, edifíquense unos a otros y esperen la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, quien les dará la vida eterna. De esta manera se mantendrán seguros en el amor de Dios. Entonces, yo recibo a Jesucristo en mi corazón. Soy una persona pecadora, inconversa, nunca supe de Dios. Me hablan de Jesucristo, que es un Dios que salva, que reina, que me ama, que tiene lo mejor para mí. Hago una oración de fe y ahora Él vive en mí. Jesucristo está en mi corazón. ¿Y ahora qué sigue? Bueno, ahora dice que tengo que tener una comunión con Él. ¿Cómo? A través de una conversación. Ojo, una conversación es entre dos, no es un monólogo. Por eso muchas veces nuestras oraciones son repetitivas. Por eso les decía a los fariseos, no son palabras repetitivas. Hay que hablar, hay que escuchar. Y en Romanos 8:26 nos dice lo siguiente: además el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Quién de aquí tiene debilidades? Yo tengo muchas. Bueno, la mitad, oye, y los otros luego me dicen cómo le hacen, por favor. Yo sí tengo varias y mi esposa las conoce. Y dice, Él nos ayuda en nuestra debilidad. Por ejemplo, un ejemplo. Nosotros no sabemos qué quiere Dios que le pidamos en oración. Pero el Espíritu Santo ora, hay otra versión que dice, intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Entonces, hablaba yo hace 2 domingos en la arena que hay estadísticas de la oración. Eso fue en Estados Unidos, donde se hizo una estadística en 1,700 cristianos. Y de esos 1,700 cristianos, solamente 255 oraban diario. De 1,700, creo que daba como el 15% de cristianos. Ahora, de esos 255 cristianos que oraban diario, solamente el 5% oraba 12 minutos al día. Y de esos 12 minutos al día era o por la comida, en la mañana, al dormir o en el carro. Entonces, ¿cuánto tiempo le dedicas tú a platicar con Dios? Empecemos por ahí. ¿Cuánto tiempo oras al día? Cuando sales de tu casa, por la comida nada más. Ahora, cuando oras, ¿qué oras? ¿Qué pides? ¿Qué conversas con Dios? Entonces, en base a tu respuesta que ya tienes aquí, creo que la mayoría no tenemos una conversación con Dios. Ahora, ¿qué dice? ¿Cuánto tiempo dice la Biblia que hay que orar? Orar sin. Y ahorita que leímos, orar en todo tiempo en el Espíritu. Entonces quiere decir que no sabemos orar. Porque cuando oramos a los 5 minutos nos dormimos. Si lo hace en la noche y acostado, no va a durar más de 5 minutos cuando el Señor te dé gracias por... O si está orando, es que ya no sé qué más decir. Es que ya no sé qué más hablar. Y pues caigo en lo mismo. Entonces por eso dice, Él nos ayuda a orar. ¿Quién? El Espíritu Santo. ¿Dónde vive el Espíritu Santo? En mí. Entonces quiere decir que puedo aprender a orar, ¿sí o no? Ok. Ahora dice que Él intercede por nosotros. ¿Qué quiere decir la palabra interceder? Dice, hablar en favor de alguien para conseguirle un bien o librarlo de un mal. Abogar, mediar, respaldar, intervenir, defender, interponerse, recomendar, encarecer, palanquear, hacer el paro. Así ya me entendió, ¿verdad? Porque de repente sacan palabras medio raras. Entonces, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? Pues lo que a veces, oye, tengo un camarada, échale la mano, ¿no le puedes dar jale? Órale, sí. ¿Qué hizo? Intercedió.
Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Dice, Él intercede. Pero fíjese cómo dice, y no voy a entrar en ese tema porque me va a llevar más tiempo, pero dice, intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Está raro, ¿verdad? Sí, esa cara es de, ¿cómo está eso? Explícamelo porque no te estoy entendiendo. Ok, a lo que se refiere aquí es el hablar en lenguas. No es el tema, pero el hablar en lenguas es algo que todos los que somos cristianos podemos hablar con Dios. Porque ¿quién es el que vive en mí? ¿Quién es el que gime? Entonces, si yo vivo aquí y el que intercede es el Espíritu Santo, ¿quién es el que va a orar? El Espíritu Santo, a través de mis cuerdas vocales, a través de mi boca. Eso es hablar en lenguas. Mi espíritu que vive aquí se comunica con el Espíritu de Dios y por eso hablamos en lenguas. Paréntesis y aclaración. Hay mucho charlatán, hay mucha gente que abusa de eso y hay gente que manipula a la gente haciendo uso indebido de algo que Dios nos dice que debe de ser nuestra relación personal. Hay dos tipos de hablar en lenguas: públicas, que eso hay que tener mucho cuidado, porque cuando alguien habla en lenguas en público debe de haber alguien que las interprete. ¿Ok? Eso es un orden. Si no, sería un desorden y eso ya son cosas emocionales de la gente. Pero hay un don de hablar en lenguas que es el que edifica, que es el que usted va a usar en lo secreto. Cuando usted ora con Dios a solas, ahí sí, en su cuarto, cierra tu puerta, donde nadie te ve, lo dice la Biblia, y ahí usted se agarra hablando en lenguas, solito, donde nadie lo escucha y nadie lo ve. Y ahí usted va a tener una comunión con Dios. Eso es a lo que dice aquí, el Espíritu gime, ¿sí? O sea, no se entiende, pero esa es otra enseñanza, va a continuar después. Ahora, el poder de la oración radica en el poder del Espíritu. En Génesis 1:2 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía como mi vida. Así estaba nuestra vida sin Dios, desordenada, vacía y en tinieblas. Dice, y estaba sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, pone orden, pone luz. Se hace el plan que Dios tiene para nosotros. Pero cuando Adán y Eva desobedecen, entonces esa relación que había con Dios en el Edén, cuando todas las tardes descendía Dios a hablar con Adán, ¿qué le dijo? Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno, me escondí porque tuve miedo. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? Ahí en ese momento es cuando entra el pecado en toda la humanidad. ¿Por qué soy pecador? Por la culpa de Adán. Diga, ¿por qué soy pecador? Por la culpa de Adán. Sí, porque uno no, ¿verdad? Uno es santo. Sí, no, yo soy una perita en dulce. Pero bueno, a partir de ese momento entró el pecado en toda la humanidad. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios? Tuvo que enviar a Jesucristo para que, como por un hombre entró el pecado, ahora por un hombre viene la salvación y viene otra vez a ponernos en una posición correcta con Dios. Pero en ese momento que hay esa separación, entra la carne, o sea, mis deseos, lo que yo quiero. En inglés, Frank Sinatra decía, my way. En español, Vicente Fernández dice, sigo siendo el rey. O sea, se hace lo que yo quiero. Eso es cuando tenemos una relación separados de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Envió a su Hijo para ponernos en esa relación correcta. Pero mire Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida, pero la carne para nada aprovecha. A ver, Rol, pero estamos hablando de la oración. ¿Qué tiene que ver esto? Pues mucho. Porque para yo poder tener una relación con Dios, porque eso es lo que estamos hablando, una conversación con Dios, yo no puedo andar en la carne. Dice, el Espíritu es el que da vida.
Entonces, para yo tener una conversación con Dios, yo tengo que ser guiado por el Espíritu, reconocer que el Espíritu vive en mí, que el Espíritu es el que intercede por mí. Entonces, cuando yo comprendo esos, haga de cuenta que es una construcción y estamos poniendo los cimientos. Lo que le estoy explicando son los cimientos para comprender cómo mi oración y mi conversación con Dios, tener yo la fe y la certeza de que va a ser contestada. Entonces, si entiendo que yo ando en la carne o estoy orando en base a mis deseos, mi oración no va a ser contestada. Entonces, de ahí yo puedo ir haciendo un autoanálisis, cómo es mi charla, cómo es mi conversación. Incluso hay una parte, no recuerdo ahorita el versículo, donde dice que las malas conversaciones corrompen. Entonces, ¿qué estás hablando con Dios? Puede ser pura queja. Ay, Señor, es que mira, mi papá sí prefiere a mi hermano, él le dejó el terreno, a mí no me dejó nada. Es que mira, a mí me abandonaron, a ella siempre la ayudaron, y mírame a mí, pobrecito, es que ella sí, yo no. O sea, ándele, ya empezaron ahí. Bueno, entonces ya está identificando por qué la conversación dice o es en la carne o es en el espíritu. O Señor, me duele lo que me hicieron mis padres. Señor, me duele lo que me está haciendo mi esposo. No es justo lo que está pasando en mi trabajo, pero tú me enseñas a amar y a bendecirlos. Y yo los bendigo. Esa es una oración en el espíritu. Entonces, ¿cómo está siendo nuestra conversación con Dios? ¿De queja? ¿De reclamo? ¿De pedir? ¿De berrinche? Pues esas oraciones, pues ahí se quedan, se van a la lista. Lucas 3:21 dice, cuando Jesús es bautizado, recuerda que empieza su ministerio y va con Juan el Bautista, y entonces lo bautizan, se abre el cielo, desciende la paloma y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Eso es en el 3:21. En el Lucas 4, posteriormente a que Jesús es bautizado, dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para pasar 40 días y 40 noches. ¿Y qué pasó en esos 40 días? Fue tentado. Se apartó. ¿Fue guiado por quién? Por el Espíritu. Entonces muchas veces nosotros pensamos que nuestra oración, como no la vemos contestada, nos desanimamos. Pero vuelvo a lo del principio, son procesos. Aquí volvemos a ver a Jesús que es llevado al desierto 40 días a ser tentado, pero él iba a hablar con su Padre. Romanos 8:14 nos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Entonces, cuando usted y yo somos guiados por el Espíritu en nuestra vida, pero en este caso hablando en nuestra oración, dice que nosotros somos hijos de Dios. Entonces, en tus decisiones, en tus conversaciones, ¿cómo son? ¿Quién las guía? No, es que sabes que ahorita con tantos cambios en la chamba y que el gobierno y que en la iglesia... ¿Será lo que Dios hablaría a través de mí en el Espíritu? ¿O me estoy guiando por cómo yo me siento, por mi carne, por mis anhelos, por mis deseos? Jesucristo fue tentado 3 veces por el diablo y ¿qué respondió? Escrito está. Entonces, cuando tú y yo tenemos problemas, digo, yo tengo varios, hay veces que digo, ¿cómo respondo? El cliente, y sí lo hago. Pero tengo que entrar en un momento de intimidad con Dios y decir, escrito está. Escrito está. No hay clientes, pero escrito está que tú vas a proveer. Que si las flores del campo visten y las aves del campo comen, tú les das de comer, tú también. Sí estoy viendo esta situación, sí está difícil el tema, pero escrito está. Esa es una oración guiada en el Espíritu. Es una conversación con Dios. Y continúa Lucas 14:3, dice que en esos días él se enfrentó cara a cara y venció a través de las promesas de Dios.
Y al regresar del desierto, Él se encuentra con sus discípulos. ¿Y qué fue lo que dijo? Les voy a enseñar cómo orar. Entonces, ahora dice que después de esto, dice que se derramaría el Espíritu Santo sobre toda carne, o sea, sobre nosotros. Entonces, ¿para quién es el Espíritu Santo? Para nosotros. Pero, ojo, para quien lo pida. Es para todos. Pero si usted no lo pide, no se le va a dar. Lucas 11:9 dice: y yo os digo, pedid y se dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá, porque todo aquel que pide y recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Pues si vosotros siendo malos, yo soy malo, ¿alguien más aquí hay malo? Ok, entonces es para nosotros, sí calificamos, estamos dentro, cumplimos con el perfil. Dice: sabes dar buenas dádivas a tus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a quien lo pida? Entonces, si yo soy el templo del Espíritu, yo necesito estar siendo lleno constantemente del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu me ayuda a interceder. ¿Por qué? Porque el Espíritu me guía, y si soy guiado por el Espíritu, entonces soy hijo de Dios. Porque la carne de repente puede ayudarme a tomar malas decisiones. Entonces, ¿por qué necesito al Espíritu? ¿Será acaso que la situación que estoy pasando es contra la madre, contra la esposa, contra el vecino o contra principados, potestades de este mundo? Porque yo traigo el rencor contra la suegra, contra el cuñado, contra el vecino. ¿Por qué? Por mi carne, porque no estoy siendo guiado por el Espíritu. Pero si yo soy guiado por el Espíritu y soy lleno del Espíritu, me va a revelar que mi guerra, mi batalla no es contra ellos, es contra el enemigo. Entonces ahora cambia la cosa. Mi oración no es contra la persona o contra la situación, no es con la enfermedad, es con el diablo y sus chalanes. Entonces ahora entiendo por qué mi oración puede ser más efectiva, porque yo ya sé a quién estoy enfrentando, porque la enfermedad no la manda Dios. Él ya murió y resucitó, y dice que en la cruz del Calvario llevó mis dolencias y mis enfermedades. Por sus heridas algunos serán sanados. ¿Serán o fueron? Fueron, ya está hecho. Entonces, ¿es el médico, es la enfermedad o es el diablo? Ahora, Job también pasó un proceso que no era el diablo. Entonces vuelvo a lo mismo. Necesitamos profundizar en nuestras conversaciones con Dios para entender la situación que estoy viviendo y qué es lo que Dios quiere tratar conmigo. No con mi esposa, no con el matrimonio, no en mi paternidad, no en mi negocio, conmigo. Porque yo siempre estoy bien, ¿verdad? Siempre es el gobierno, la competencia, los impuestos, o sea, siempre es todo mundo. Yo no. Pero si yo tengo una conversación profunda con Dios y su Espíritu me revela qué es lo que Él está tratando conmigo, entonces voy a llegar más rápido a la tierra prometida, y en vez de que sean 40 años van a ser 11 días. Pero por la terquedad, todos los días maná, todos los días lo mismo. Entonces en el versículo 18 dice: orando en todo tiempo y con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando con ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo. ¿Cómo está, otra vez te pregunto, tus tiempos de conversación con Dios? Mire, el teléfono a mí todos los días o una vez a la semana me dice: tiempo que pasaste esta semana, y te pone ahí 3 horas, 4 horas. Bajó tu tiempo en el teléfono. ¿Alguien se ha dado cuenta de esas notificaciones? Ok. ¿Cuánto tiempo pasaste esta semana con Dios? El poder de la oración radica en el poder del Espíritu. Y rápido te digo, el versículo de Romanos 8, 4, 6, 11, 13, 23 nos guía
produce vida y paz, nos libra de la muerte, nos conduce en la batalla, nos da testimonios de ser hijos de Dios, porque muchas veces pensamos, es que soy pecador, sigo fallando, sigo regándola, sigo cometiendo las mismas fallas, las mismas tarugadas, pero aquí dice que soy hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Quién es el acusador? El diablo. ¿Quién es el padre de la mentira? El diablo. Y viene y te habla y te dice que no hay cambio. Y le crees más al acusador. ¿Por qué? Porque no estás pasando tiempo en una conversación en lo secreto con Dios. Y nos ayuda en la debilidad. Por eso en el versículo 26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad que hemos de pedir. ¿Sabe Dios tu necesidad? ¿Sí o no? Él dice, antes de que me pidas ya sé. Pero entonces, ¿qué quiere Dios que converse si Él ya sabe lo que necesito? ¿Será que nada más quiere que pase tiempo con Él? ¿Será que quiere que deje el tema del dinero, del trabajo, los problemas, los afanes, y entre en lo secreto y me siente con Él y decirle, papá, aquí estoy? Enséñame, corrígeme, háblame, guíame. No sé qué pedir, pero tú sí tienes en tus manos mi vida, el plan de lo que tú quieres. ¿Es este el trabajo donde yo tengo que estar? ¿Es esta la ciudad donde tengo que estar? Hágase tu voluntad, no la mía. Yo quiero esto, pero si tú no quieres, está bien, Padre. Me someto y renuncio a mis sueños para hacer tu voluntad. Esas son las conversaciones que debemos tener con Dios. Señor, estoy a punto de pedirle el divorcio a mi esposo, a mi esposa. ¿Es lo que tú quieres? ¿O estás obrando en mí? Estoy a punto de no volverle a dar una oportunidad a mis hijos y que les vaya como sea. Ya me cansé. Las mismas amistades, los mismos vicios. Oro más por mis hijos. O tienes que cambiar algo en mi corazón porque yo no los he amado y tratado como tú me amas, porque los he educado y los he guiado como a mí me educaron. ¿Estoy mostrándole a mis hijos el amor que tú me das a mí o es el de mi carne? ¿Será que a lo mejor la solución está si yo entro en la presencia de Dios y que Él me diga a mí cuál es su voluntad? ¿Por qué? Porque aquí dice que el Espíritu Santo viene en nuestra ayuda, en nuestra debilidad. Debemos de reconocer y dejar el orgullo, la altivez de que somos autosuficientes y de que todo lo sabemos. Debemos de reconocer delante de Él que sí somos débiles, que no tuvimos los mejores padres, que nadie nos enseñó, que nos abandonaron, nos traicionaron, nos lastimaron, nos hirieron, y este corazón ya está a la defensiva. Acércate a un animalito herido y vas a intentar ayudarlo, y ese animal se va a defender porque piensa que lo vas a herir y te va a soltar la mordida. Por eso la burra no era arisca, los palos lo hicieron. Y muchos así estamos. Y no permitimos que el Espíritu Santo realmente nos guíe a reaccionar como Él quiere que lo hagamos. Entonces oramos por lo que no necesitamos. Y en ese momento el Espíritu Santo viene y nos ayuda. En ese momento, cuando somos débiles, Él viene. Por eso decía Pablo, yo soy el pecador. Dice, en mi debilidad me glorío. Señor, sí soy débil, lo reconozco, te necesito. Porque nosotros solos no podemos. Y el 27 dice, y el Padre, quien conoce cada corazón, conoce tu corazón. Tu Padre conoce tu corazón. Dice, y sabe lo que el Espíritu dice, porque el Espíritu intercede por nosotros. Entonces, ¿cuándo oramos bien? Cuando le decimos, Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Renuncio a mis sueños, renuncio a mis anhelos. Oh, Raúl, entonces Dios no quiere que prospere. Claro que sí.
Él te da el poder de hacer las riquezas y dice, y no te olvides de mí cuando lo logres. Yo deseo, amado, que en todo seas prosperado, así como prospera tu alma. Dios lo anhela. El problema que tengo yo es que yo me afano y mi seguridad está en el dinero, no en Dios. Y le busco para que me bendiga, no por tener una relación con Él. ¿Con quién casarte? ¿Qué estudiar? ¿Con quién asociarte en un trabajo? ¿Cambiarte de casa? ¿Cambiarte de iglesia? ¿A qué edad casarte? ¿Qué estudiar? ¿Quién te dice eso? ¿Cuántos hijos tener? ¿En qué escuela meterlos? La Biblia dice que trabajemos, pero no te dice en dónde ni a qué dedicarte. La Biblia dice que tengas hijos. Entonces, son esas decisiones que todos los días tú y yo tenemos que tomar, pero guiados por Dios, en el Espíritu. Si tú sabes hablar en lenguas, ahí en lo privado, deja que tu espíritu te guíe en oración y Dios te va a revelar lo que hay a hablar. Aún, fíjate, termino con esta cita, ahorita que me acuerdo. Fíjate lo que dice aquí. Corintios 14 dice, porque si yo oro en lengua desconocida, fíjate lo que dice Pablo, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. O sea, vamos a orar en el entendimiento, pero también en lenguas. Y dice que el que habla, dice, aunque él hablaba poco en público, en un lenguaje desconocido, oraba mucho en el espíritu cuando lo hacía en privado. Él podía decir, Pablo, dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. O sea, Pablo, usted lea la Biblia y dice, yo oro más que todos en lenguas. Ahora, en público no, en su relación privada con Dios. Por eso al inicio decía que debemos de orar en el Espíritu en todo tiempo. Y no estoy diciéndote que vas a andar como un loco fanático, no. En tu relación en privado, en tu casa, en tu carro, a solas. Espíritu Santo, ven y lléname. Intercede tú por mí porque no sé qué es lo que me conviene. Y el Espíritu Santo va a venir porque está para el que lo pide. La oración en el Espíritu siempre es efectiva, porque Dios conoce nuestra intención y es de acuerdo a su plan y es conforme a la voluntad de Dios. Y termino con Zacarías 4:6. No es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Entonces, nuestra oración va a ser poderosa, efectiva, cuando dejemos de lado la carne, nos sometamos a Él y que Él nos guíe. Y le digamos, Señor, hágase tu voluntad. Si puedes hacer esto que quiero, gracias Dios. Pero si no, aunque me cueste llanto, aunque me cueste dolor, aunque me cueste lágrimas. Nadie dijo que la vida del creyente iba a ser fácil. Y si a usted alguien le dijo, te haces cristiano y todo va a estar bien, es una mentira. Porque Él mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. Señor Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque eres un Dios bueno, que nos ama, que nos guías y nos corriges. Padre, yo te pido que todos mis sueños y anhelos personales, tú ya los conoces y los entrego en tus manos. Pero esta mañana te pido que no se haga nuestra voluntad, sino que se haga la tuya. Tú conoces los corazones de todos los que estamos aquí, lo acabamos de leer. Tú conoces las circunstancias, hay heridas, hay corazones muy lastimados aquí, por sus padres, por sus parejas, por sus hijos. Y muchos han hecho una coraza de piedra para que no los vuelvan a lastimar. Señor, yo te pido que sanes cada corazón, que borres esas palabras que se han dicho aún desde la niñez, Padre.
que las decisiones a lo largo de la vida que hemos tomado ha sido en base a nuestras experiencias. Hoy te pedimos perdón, Señor. Perdónanos por reaccionar en nuestra carne, por resolver en mi sabiduría, por resolver como yo creo que es mejor, por yo resolver como me convenía en ese momento. Y lastimé, pasé por encima de gente. Perdóname, Señor, porque resolví sin considerarte y sin buscarte. Pero hoy te pido, Señor, que tu Espíritu Santo llene a cada uno de los que estamos aquí. Y si esta mañana tú dices, yo quiero ser lleno del Espíritu, quiero que Él venga a mi vida, ahí donde estás nada más alza tus manos, no tienes que pararte, nada, ahí donde estás. Señor, tú estás viendo los